Dios mío. ¿Qué hace que tantos franceses sientan que el país ya no es el mismo? Desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, una serie de acontecimientos se están desarrollando simultáneamente. El invierno ya no es solo frío, se siente más pesado de lo esperado. Y sí, se está asentando en gran parte de Francia, comprimiendo a las comunidades bajo largas semanas de frío y hielo. Y mientras la superficie se congela en una región, el suelo se agrieta en otra, en los campos de un pueblo de la Provenza, fracturándose en largas fisuras que obligan a los agricultores y familias locales a tener cuidado y preguntarse qué significa realmente la palabra sólido. Tomados por separado, cada uno de estos acontecimientos podría explicarse. Pero juntos, su sincronización plantea una pregunta más profunda. Cuando la presión ya no se limita a los titulares, sino que se extiende a lugares cotidianos donde se supone que la vida debería mantenerse estable, la pregunta que muchos franceses se hacen ahora no es simplemente qué está sucediendo en cada lugar, sino si estos cambios apuntan a algo más grande que aún no hemos comprendido. Antes de continuar, si esto te resuena, dale a me gusta y suscríbete para explorar qué podría pasar a continuación. Sin embargo, durante los últimos meses, la presión no se ha manifestado en teorías en toda Francia. Desde el norte de Francia, pasando por las regiones centrales y bajando hasta partes del sur, el invierno ha pesado con fuerza. El frío se ha instalado más fuerte de lo esperado, y el viento lo ha agudizado hasta dejarlo en los huesos. La exposición que antes parecía soportable ahora abruma rápidamente el cuerpo. El aliento se congela en el aire. El metal se contrae. El agua se congela. La nieve no cayó como una manta suave, sino como una masa pesada. Se amontonó en los tejados, deformó las estructuras de los aparcamientos y se asentó pesadamente sobre la panadería. En varios lugares, los tejados cedieron bruscamente. Las calles desaparecieron bajo capas de blanco. Los coches permanecieron congelados donde se habían detenido. Los barrios se detuvieron, no por pánico, sino por constricción. El movimiento se convirtió en un esfuerzo. El calor se convirtió en algo que proteger. A lo largo de las carreteras secundarias, el viento empujaba la nieve lateralmente, borrando el horizonte. Las carreteras se transformaban en pálidos pasillos sin bordes. Los faros se encendían y apagaban. Las estaciones de trenes regionales se llenaban de viajeros esperando, abrigados y pacientes, observando cómo cambiaban una y otra vez los paneles de salidas. Algunos dormían sobre sus maletas, otros compartían Bois of Bourguignon. La gente se quedaba en casa, rozando la escarcha con los dedos. Incluso en medio de la tensión, persistían pequeños indicios de calma. Más allá de las ciudades, el invierno remodelaba la tierra misma. Los campos se endurecían hasta convertirse en piedra pálida. Los ríos se estrechaban bajo una piel vidriosa. Los árboles se erguían cubiertos de hielo, con cada rama ribeteada de plata. Al amanecer, el sol se alzó sobre el suelo helado, transformándolo en una amplia lámina de luz. Por un instante, el mundo pareció limpio y tranquilo, ajeno al ruido y la velocidad. Pero a medida que pasaban los días, el impacto aumentaba. Los cables eléctricos se desplomaban. Las tuberías reventaban. Los equipos de emergencia trabajaban bajo capas de ropa y agotamiento para familias sin calefacción fiable. Las noches se convertían en ejercicios de resistencia. Los ancianos residentes permanecían envueltos en mantas. Los refugios se llenaron en silencio. Primero fue la supervivencia. Después, las preguntas. Solo después de sentir el frío, la mente empezó a despertar. Cuando el invierno dura más de lo esperado y se extiende más que antes, se convierte en algo más que una estación. Se convierte en algo a considerar, no solo cómo soportarlo, sino qué significa cuando se requiere resistencia con tanta frecuencia. La incomodidad no comienza en el pensamiento. Comienza en las manos frías, las calles oscuras y las puertas cerradas. Y bajo la nieve y el silencio, apareció otro cambio. Menos personas se detuvieron a reflexionar. En lugar de preguntarse por qué estos tiempos se sentían más pesados, muchos simplemente dijeron, ahora es normal. Hace mucho tiempo, las Escrituras advirtieron contra tal respuesta. En Amós 6:6, habla de aquellos que ya no se preocupan por lo que sucede a su alrededor. La advertencia no se trata de tormentas ni de frío, sino del corazón.
La señal más seria no es cuando llega la prueba. Es cuando las dificultades ya no nos interrumpen. Cuando el colapso se convierte en un segundo plano, cuando la tensión se vuelve rutina, cuando la supervivencia se vuelve algo común. Hoy en toda Francia la tierra sigue blanca. El viento sigue soplando por las calles vacías y el frío aún aprieta puertas y ventanas. Pero la pregunta más profunda que se forma bajo la escarcha no se trata solo del clima. Se trata de la atención. Si la gente seguirá notándolo o si aprenderá a vivir con la advertencia sin siquiera levantar la vista. En un pueblo de Provenza, el cambio no se anunció con ruido ni espectáculo. Apareció silenciosamente bajo sus pies a través de las llanuras, las colinas y los valles. El suelo comenzó a agrietarse, primero en líneas estrechas, luego en brechas más amplias que se alargaban con cada día que pasaba. Los campos que siempre se habían mantenido unidos desarrollaron profundas vetas que cortaban pastos y tierra sin importar cercas ni surcos. Esta es una tierra familiarizada con la sequía y el viento. Sin embargo, no es una tierra acostumbrada a desgarrarse silenciosamente. Al principio, el peligro era práctico. Los ganaderos locales notaron terreno irregular para su ganado. Los agricultores vieron que el agua de riego desaparecía en nuevos canales. Los caminos de tierra se estaban ablandando y hundiendo en los bordes. Donde antes los niños montaban en bicicleta y los Renault 4 circulaban sin pensarlo dos veces, la superficie ahora exigía precaución. La supervivencia primaba sobre la explicación. La gente marcaba las grietas con tablas o cinta adhesiva brillante. Los vecinos se advertían mutuamente dónde pisar. Por encima de todo, los días permanecían tranquilos. El cielo permanecía amplio y pálido. Vientos suaves barrían la hierba y la maleza. Las nubes se deslizaban sin prisa. Desde la distancia, la tierra aún parecía intacta. Solo al observar más de cerca se revelaban las fracturas, pálidas capas de subsuelo expuestas al aire por primera vez, cuyo color resaltaba sobre la superficie más oscura. Bajo el sol de la mañana, las aberturas proyectaban tenues sombras sobre la tierra, como líneas dibujadas por una mano invisible. Las grietas no aparecían en un solo lugar. Aparecían en pastizales, en terrenos baldíos cerca de pueblos en crecimiento y a lo largo de tramos abiertos donde la humedad había permanecido el tiempo justo para mantener la tierra unida. Cada fisura contaba la misma historia física. Lo que había sido firme ya no podía soportar el peso de la misma manera. Solo después de que el riesgo se hizo visible, comenzaron las preguntas. Lo que preocupaba a muchos no era simplemente que el suelo se agrietara, sino que esto ocurría en diferentes elevaciones y tipos de suelo casi simultáneamente. Lugares con historias y usos distintos mostraban la misma señal. La preocupación no surgió en el pensamiento. Empezó con botas que se hundían, cercas que se inclinaban, caminos que ya no eran confiables. Las escrituras han usado durante mucho tiempo la tierra quebrada como una advertencia silenciosa en lugar de una señal dramática. Isaías 24:4 expresa este sentimiento sin mencionar la causa. La tierra se marchita y se desvanece. El mundo languidece y se desvanece. Esto no explica cómo, sino que reconoce cómo se siente cuando la estabilidad se erosiona y la confianza se debilita. A medida que las fracturas se extendían por el paisaje de un pueblo de la Provenza, surgió una pregunta simple. Si la tierra misma puede perder su fuerza sin previo aviso, ¿qué más podría estar desgastándose bajo la superficie de las cosas de las que la gente depende? Lo que parece un evento local comienza a parecerse aparte de algo mayor, cambios que toman formas diferentes en distintos lugares, pero ocurren dentro de la misma estación. Y mientras la luz del sol continúa cayendo sobre campos marcados por silenciosas líneas de separación, la escena misma se convierte en el mensaje. Una tierra que aún parece pacífica, pero que muestra signos bajo su superficie de que algo que una vez fue sólido ya no lo es. Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbanse. Ahora, descubramos dónde la claridad pudo haber disminuido sin previo aviso. Si el suelo fracturado en un pueblo de Provenza planteó preguntas sobre lo que mantiene unido a un lugar, lo que sucedió después en el Valle del Loira reveló algo igual de grave. Solo que esta vez, no fue un colapso. Fue un movimiento. Tras días de lluvia continua, las colinas y los campos en partes del Valle del Loira comenzaron a liberar lo que ya no podían contener. Las zonas bajas se llenaron primero, las zanjas se desbordaron.
Luego, el agua espesa y marrón comenzó a fluir. Lugares donde los arroyos alguna vez habían permanecido estrechos y predecibles. Estos no eran arroyos limpios que se desbordaban suavemente. El flujo era denso y opaco, avanzando con tierra mezclada, arrastrando ramas, postes de cercas y escombros en láminas lentas y pesadas. El peligro se manifestó de manera práctica. Los caminos que normalmente se mantenían firmes se volvieron resbaladizos e impredecibles. Los arcenes se ablandaron y se rompieron. La grava se disolvió en lodo. En algunos tramos, la superficie aún parecía transitable hasta que los neumáticos hicieron contacto y el suelo cedió ligeramente, y luego más. Los conductores no chocaron. Muchos simplemente se detuvieron, dieron marcha atrás o se quedaron atascados porque el camino ya no tenía bordes despejados. Los equipos locales notaron un detalle muy real. Las líneas de cercas y los límites de los campos desaparecieron bajo el agua agitada, y con ellos desaparecieron los puntos de referencia en los que la gente confiaba para calcular la distancia y la dirección. Por encima de la inundación, la escena podía parecer casi tranquila. El cielo permaneció opaco y bajo. La lluvia repiqueteaba constantemente sobre los techos de metal. El agua se extendía por los campos en capas anchas y poco profundas que reflejaban una luz grisácea. A veces, reinaba un silencio inquietante, roto solo por el sonido del agua corriendo, la suave corriente contra la hierba, el crujido ocasional de una rama al moverse bajo la presión. Los vecinos se vigilaban entre sí. La gente cargaba sacos de arena de la parte trasera de los camiones. Las familias subían sus pertenencias a estantes más altos, no presas del pánico, sino concentradas, haciendo lo necesario. Pero a medida que pasaban las horas, el número de víctimas aumentaba. Algunas casas se inundaban por los cimientos. Los sótanos se llenaban poco a poco. Los puentes pequeños se volvían peligrosos. La maquinaria agrícola permanecía semisumergida en los límites de los campos. La amenaza primero se presentó como una molestia, luego como un riesgo, y solo entonces comenzó a tomar forma la inquietud más profunda. Cuando la superficie familiar de un lugar puede deformarse tan rápidamente, la mente empieza a hacerse preguntas que antes no se hacía, no porque anhele misterio, sino porque quiere encontrar su equilibrio. Esto es lo que hace que las inundaciones y el lodo sean tan inquietantes. No siempre la fuerza, sino la forma en que borran la definición. El suelo no desaparece en un instante dramático. Se difumina. Se suaviza. Se expande hasta que ya no se puede confiar en lo que parecía estable. El movimiento continúa, pero la certeza no. Las escrituras tienen un eco que corresponde a este tipo de momento. A menudo advierten que el mayor peligro no es la rebelión ruidosa, sino la ceguera silenciosa, la pérdida de discernimiento, la incapacidad de decir dónde termina el camino seguro y dónde comienza el peligro. Sin un punto de apoyo firme, incluso los pasos cautelosos pueden fallar. Y el barro se comporta de una manera que refleja esta verdad. No arde como el fuego. No se anuncia con un crujido repentino. Avanza lenta y persistentemente, hasta que los límites se difuminan y las suposiciones ceden. Lo que comienza como agua sobre el suelo se convierte en un paisaje sin límites definidos. Así, la pregunta que plantea el Valle del Loira no se refiere solo a la lluvia o al terreno, sino a la dirección. ¿Qué sucede cuando las personas siguen avanzando mientras el suelo bajo su certeza se deforma? En los márgenes que se alejan de las carreteras inundadas, en los campos convertidos en vidrio marrón, las señales se vuelven más difíciles de ignorar, no porque pretendan asustar, sino porque están destinadas a ser percibidas. La siguiente advertencia no llega con sirenas ni un espectáculo. Viene de abajo. En partes de los acantilados de Normandía, el suelo mismo ha comenzado a fallar en los lugares más sencillos, a lo largo de las calles, cerca de casas de campo, junto a laderas que parecen inalteradas hasta que no lo están. El pavimento se hunde en escalones desiguales. Las aceras se inclinan. Los caminos de acceso se agrietan. Las laderas se mueven centímetros que se convierten en metros. Lo que se suponía fiable se revela como algo que puede moverse, ablandarse y ceder. Lo que preocupa a mucha gente no es solo la perturbación, sino la forma silenciosa en que ocurre. No hay ningún terremoto que señalar, ninguna tormenta a la que culpar. En cambio, el daño parece una consecuencia tardía.
bajo la superficie, el agua ha estado trabajando durante años, arrastrando el suelo bajo las calzadas, disolviendo las capas débiles de roca, excavando huecos donde solía estar el soporte. Los equipos de rescate y los residentes siguen reportando los mismos detalles. Justo antes de la falla, todo parece normal. Una grieta fina en una acera, un desnivel superficial que parece superficial. Luego llega la mañana y la línea se ha ensanchado. El desnivel se ha profundizado. La superficie sólida ha roto su promesa de la noche a la mañana. La primera preocupación siempre es física. La gente desvía el tráfico. Marcan los peligros con conos y cinta adhesiva. Los propietarios caminan con cuidado alrededor de los nuevos huecos cerca de los cimientos. En algunas zonas rurales, las familias alejan los autos de los bordes hundidos e impiden que los niños jueguen donde el suelo se siente blando. Esto no es pánico. Es prudencia. La disciplina silenciosa de adaptarse cuando el suelo ya no se comporta como tal. Y, sin embargo, incluso en medio de la tensión, hay momentos que parecen casi tranquilos. Una mañana tranquila después de la lluvia. El follaje inmóvil en el aire húmedo. La luz del sol se posa sobre una calle que parece normal desde la distancia hasta que te acercas y ves la superficie abierta como una fina cáscara. En algunos lugares, se puede oír un leve desmoronamiento bajo los pies, el suave goteo del agua moviéndose donde no debería. La naturaleza continúa sin dramatismo. Solo cuando el riesgo se hace real, comienza la inquietud más profunda. Cuando la tierra puede moverse sin previo aviso, la mente empieza a hacerse preguntas que antes no se hacía. No porque quiera miedo, sino porque quiere algo en lo que apoyarse. Una cosa es saber en teoría que existe la erosión. Otra muy distinta es ver cómo un bordillo impecable se convierte en una ruptura irregular o como una pendiente que ayer parecía estable hoy adopta un nuevo ángulo. Este es precisamente el tipo de colapso contra el que advierten las Escrituras. Jesús dijo, una casa construida sobre arena no parece frágil al principio. Se sostiene. Funciona. Incluso puede parecer segura. Pero cuando llega la presión, lo que importa no es lo visible, sino lo que hay debajo. El fracaso no se crea en un instante. Se revela en un instante. La Biblia también nos recuerda que la ruina rara vez comienza cuando se hace evidente. Comienza en lugares ocultos donde se ignoran las pequeñas debilidades porque la vida cotidiana continúa. Los cimientos se debilitan silenciosamente. El soporte se erosiona gradualmente. Para cuando la superficie cede, el verdadero daño ya se ha desvanecido. Jeremías 5:3 capta este principio en términos humanos. Endurecieron sus rostros más que una roca. Se negaron a arrepentirse. La dureza puede parecer fortaleza hasta que cubre algo ya hueco. Por eso el colapso silencioso del suelo tiene tanto peso. Nos arrebata la comodidad de las apariencias. Nos recuerda que la estabilidad no está garantizada por la rutina, el hábito o lo que parece intacto en la superficie. Algo puede parecer firme, confiable, incluso permanente, mientras que debajo, la debilidad avanza. Así que la pregunta no es simplemente por qué el suelo puede desmoronarse. La naturaleza siempre ha trabajado por capas. La pregunta más profunda es qué hemos creído sin comprobarlo. ¿Qué suposiciones hemos tratado como permanentes porque todo seguía en pie? ¿Y si hoy se aplicara presión a nuestros sistemas, nuestras casas de campo, nuestros corazones, qué resistiría realmente? Tómate un momento para reflexionar. Los cimientos, espirituales, morales, personales, siguen siendo importantes, especialmente en un mundo construido sobre la velocidad y la superficialidad. La consciencia comienza cuando estamos dispuestos a mirar más allá de lo que parece sólido y escuchar mientras la advertencia permanece silenciosa. Otra transformación se está produciendo silenciosamente en la superficie, dentro de los propios organismos vivos. En los paisajes de la Provenza, el olivo centenario, reconocido desde hace tiempo por su forma distintiva pero consistente, está comenzando a cambiar inesperadamente. En varias zonas, estos árboles ya no crecen rectos ni simétricos. En cambio, aparecen retorcidos, doblados y distorsionados, adoptando formas que difieren notablemente de lo que generaciones han conocido como normal. Lo que hace que este fenómeno sea aún más sorprendente es su ubicación.
Estos inusuales patrones de crecimiento no se distribuyen uniformemente por el paisaje. En cambio, aparecen concentrados cerca de regiones asociadas con campos magnéticos más intensos e irregularidades geológicas. En estas zonas, el olivo centenario muestra una torsión exagerada, una ramificación desigual y una estructura distorsionada, como si respondiera a fuerzas que van más allá del simple estrés climático. Los cambios son visibles, persistentes y difíciles de ignorar. Los biólogos reconocen que las plantas pueden adaptarse a entornos hostiles. El calor, la sequía y las condiciones del suelo pueden influir en el crecimiento. Sin embargo, las formas que se observan ahora en algunos ejemplares del olivo antiguo van más allá de la adaptación típica. En lugar de un ajuste gradual, el crecimiento parece interrumpido, como si las señales internas del árbol estuvieran alteradas. Esto ha suscitado debate en la comunidad científica. Algunos investigadores sugieren que el estrés ambiental, combinado con la influencia magnética, podría interferir con los procesos celulares normales. Otros admiten que los modelos existentes no explican completamente la gravedad ni la consistencia de las distorsiones. La Biblia ofrece una perspectiva más amplia para analizar estos cambios. En Romanos 8 y 22, se describe a la creación como si gimiera bajo presión, como si el mundo natural mismo estuviera luchando bajo un peso que no estaba diseñado para soportar. Este pasaje no predice mutaciones biológicas específicas, pero enmarca la naturaleza como reactiva a condiciones más profundas, no solo a eventos superficiales. Desde esta perspectiva, la creación refleja el estrés mucho antes de que el colapso se haga visible. Vista en este contexto, la forma alterada del antiguo olivo plantea una pregunta reflexiva. Cuando la vida comienza a cambiar de forma de maneras desconocidas, ¿se trata simplemente de una adaptación a los desafíos ambientales o de una respuesta a presiones que van más allá de la temperatura y el suelo? Al igual que la extraña luz en el cielo y los sonidos que se elevan desde la Tierra, estos cambios biológicos sugieren un patrón no de desastre repentino, sino de tensión gradual. Y a medida que los sistemas vivos se ajustan de maneras que no comprendemos del todo, invitan a reflexionar sobre si los cambios que observamos son meras respuestas naturales o señales silenciosas de algo mayor que opera bajo la superficie. Mientras patrones climáticos inusuales continúan transformando amplias zonas de Francia, y el cielo nocturno parece cada vez más extraño, otra señal emerge silenciosamente en todo el país. Una que no proviene de tormentas ni del cielo, sino del mundo natural, acercándose a casa. Los animales salvajes aparecen en las comunidades humanas con una frecuencia y una audacia que muchos dicen no haber visto antes. Desde las montañas hasta los suburbios, desde los bosques hasta las costas, la frontera invisible entre la civilización humana y el mundo animal se está difuminando. En regiones como Provenza, los Alpes, Normandía e incluso en partes de la costa, se están reportando osos en zonas residenciales a niveles que alarman a las autoridades locales. Osos pardos, e incluso otras especies, deambulan por las calles, hurgan en la basura, se acercan a las escuelas y, en algunos casos, se paran justo afuera de casas de campo. Estos encuentros no son raros en la naturaleza. Están ocurriendo en lugares donde antes la gente se sentía segura, lejos de la naturaleza. En respuesta, las autoridades han emitido restricciones nocturnas y alertas de seguridad, instando a los residentes a permanecer en sus casas después del anochecer. En el centro y sur de Francia, se está desarrollando un patrón similar. Cada vez se ven más ciervos, lobos y coyotes en carreteras secundarias y dentro de barrios poblados. Estos encuentros a menudo resultan en graves interrupciones del tráfico y accidentes. Los animales que antes huían al sonido de motores o movimiento humano ahora cruzan las carreteras lentamente, a veces deteniéndose por completo, mostrando pocas señales de miedo. Los avistamientos diurnos son cada vez más comunes, lo que sugiere que los comportamientos instintivos de evitación están desapareciendo. A lo largo de las costas, el patrón continúa. En la Riviera Francesa y la costa atlántica, se observan tiburones inusualmente cerca de la costa. Las playas se han cerrado sin previo aviso, a veces varias veces en una sola temporada. Pescadores y trabajadores marinos veteranos afirman que nunca habían visto este nivel de actividad cerca de la costa. No se trata de observaciones aisladas, sino de informes repetidos en diferentes regiones, todos ellos apuntando a un cambio en el comportamiento animal difícil de ignorar. En la superficie, otro suceso inquietante ha llamado la atención. En varias ciudades, se han registrado bandadas de aves lanzándose sobre peatones e incluso vehículos.
Estos incidentes no están relacionados con las temporadas de anidación ni con perturbaciones aisladas. Los biólogos sugieren que la perturbación del hábitat, el medio ambiente y el impacto en la población son factores contribuyentes. El aire artificial y los cambios en las señales ambientales pueden interferir con los sistemas naturales de navegación de las aves. Criaturas que antes se guiaban por ritmos precisos ahora parecen desorientadas. Cada uno de estos desarrollos, visto de forma aislada, tiene una explicación científica. La pérdida de hábitat, el cambio climático, la reducción de la disponibilidad de alimentos y la alteración de los ciclos biológicos influyen. La ciencia no niega estas causas, ni tampoco las escrituras. Comprender el mundo físico no es el problema. La preocupación surge cuando todos estos cambios ocurren simultáneamente en todo el país con una frecuencia cada vez mayor. Cuando los animales terrestres, las criaturas marinas y las aves responden al mismo tiempo, surge una pregunta más profunda: ¿qué ha cambiado en el equilibrio entre la humanidad y el resto de la creación? La Biblia nunca considera tal desequilibrio como algo aleatorio. En Oseas 4:3, la Escritura declara: por tanto, la tierra se lamentará, y todos sus habitantes languidecerán. Desaparecerán las bestias del campo, las aves del cielo e incluso los peces del mar. El pasaje no comienza con tormentas ni desastres. Comienza con un colapso moral y espiritual seguido del desmoronamiento de la naturaleza. Según las Escrituras, cuando la humanidad abandona la humildad, la justicia y la reverencia a Dios, la creación misma comienza a perder su estabilidad. Los animales no se mudan a espacios humanos simplemente porque tengan hambre. Se mudan porque el orden del mundo se ha alterado. Cuando los bosques se fragmentan, los océanos se sobreexplotan y los cielos se alteran, la respuesta natural no es la armonía, sino el caos. La Biblia presenta la creación no como pasiva, sino como reactiva, respondiendo a cómo se la trata y a los valores que guían el comportamiento humano. Sin embargo, quizás el aspecto más perturbador de estos eventos no sean los animales en sí, sino la velocidad con la que las personas se adaptan. Otra alerta, otra noticia, otro incidente inusual. Y luego la vida continúa. Lo que una vez nos impactó ahora se convierte en rutina. Las Escrituras advierten repetidamente que la señal más grave de decadencia no es la disrupción, sino la indiferencia. Cuando las personas dejan de preguntarse, de pensar y de responder, algo más profundo ha comenzado a erosionarse. El profeta Amós se dirigía a una sociedad que vivía cómodamente mientras perdía la capacidad de preocuparse. Pero no te aflijas por la ruina de José, escribió en Amós 6:6. Este mensaje no se limitó a una nación antigua. Habla a través del tiempo. Describe una condición donde hay señales de advertencia, pero el corazón ya no responde. Jesús se hizo eco de esta advertencia, explicando que antes del gran juicio, la gente continuaría con su vida cotidiana como siempre, no porque las señales estuvieran ausentes, sino porque fueron ignoradas. Comiendo, bebiendo, casándose, planeando, hasta que el momento llegara repentinamente. El problema nunca ha sido la falta de evidencia. Ha sido la falta de respuestas. Cuando el cielo nocturno desaparece y la luz artificial reemplaza la oscuridad, la gente busca explicaciones. La ciencia ofrece respuestas, y con razón. La Biblia nunca se ha opuesto a la comprensión, pero las Escrituras constantemente plantean una pregunta diferente. ¿Dónde está el corazón humano en estos momentos? El Salmo 19 declara que los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos fueron creados para recordarle a la humanidad sus limitaciones y su perspectiva. Cuando estos recordatorios son oculto, algo esencial se pierde. A medida que los animales salvajes se adentran más en el territorio humano y se altera el equilibrio entre la civilización y la creación, las Escrituras no lo llaman coincidencia. Oseas repite: la tierra está de luto. El país no está de luto porque odia a la humanidad, sino porque el orgullo y la negligencia humanos han herido el orden que Dios estableció. Sin embargo, las Escrituras también ofrecen esperanza. Estas señales no son enviadas para destruir, sino para despertar. Dios declara que desea que las personas se alejen y vivan, no que sean derrotadas. Si estos eventos provocan reflexión, humildad y arrepentimiento, entonces la gracia sigue actuando. Pero si la humanidad se vuelve insensible y acepta una advertencia tras otra como algo normal, entonces el silencio de la conciencia se convierte en la señal más clara de problemas. La lección no es pánico,
sino honestidad. Honestidad sobre los valores. Honestidad sobre la fe. Honestidad sobre si la humanidad está preparada, no materialmente sino espiritualmente, para lo que se avecina. La historia demuestra que los mayores colapsos no empiezan con destrucción. Empiezan con indiferencia. Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. Una enorme y mortal tormenta invernal azota al menos 35 departamentos. Torre de vigilancia de incendios del Monte Adams. No pueden hacer nada. Lucas, en los últimos días, Francia ha experimentado una serie de eventos inusuales que han dejado a mucha gente profundamente preocupada. Mientras vastas regiones están atrapadas en un frío glacial y nieve, otras revelan silenciosamente perturbaciones que parecen igual de anormales, pero mucho más difíciles de explicar. En el suroeste, los socavones se tragan la tierra silenciosamente sin previo aviso. Lejos, al oeste, el suelo a lo largo de los acantilados de Normandía ha comenzado a hundirse en el océano. Casi simultáneamente, el agua del Ródano ha comenzado a cambiar de maneras que las comunidades locales ya no pueden ignorar. Cada evento se informa por separado, si es que se informa. Sin embargo, sus momentos coinciden, ya que la tierra, el agua y los ecosistemas cambian a la vez. ¿Es una coincidencia o una advertencia de que no conectamos? Si este mensaje te resuena, tómate un momento para darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. En una sola noche, el país amaneció con una escena que parecía silenciosamente irreal. Regiones como el norte, los Alpes y Bretaña han soportado generaciones de tormentas de nieve, hielo y temperaturas bajo cero. Y, sin embargo, esta vez se sintió diferente. No había sirenas aullando en la distancia, ni vientos aulladores, ni sistemas de tormentas en retirada en el radar. Ciudades construidas para el frío se derrumbaron y agrietaron bajo la presión de un choque térmico repentino. Lagos que alguna vez parecían tranquilos y manejables se habían endurecido en capas de hielo vítreo casi de la noche a la mañana. Los científicos observaron que la congelación no siguió la progresión habitual de una tormenta invernal. No hubo un enfriamiento gradual ni una acumulación generalizada. En cambio, una caída repentina de la temperatura se extendió por varias regiones a la vez, más rápido de lo que muchos sistemas de infraestructura estaban diseñados para manejarla. En cuestión de horas, lo que alguna vez pareció estable se había vuelto frágil, incluso en lugares acostumbrados a inviernos rigurosos, la gente percibía que algo en este evento se desviaba de las expectativas. Cuando la naturaleza trastorna su orden sin previo aviso, la confianza da paso a la incertidumbre. Las escrituras han tratado durante mucho tiempo estos momentos como algo más que una simple inconveniencia. En el Antiguo Testamento, la helada repentina se describe no solo como un fenómeno meteorológico, sino como una restricción impuesta a la creación. Por el aliento de Dios, se da el hielo y las aguas se congelan. Job 37:10, el versículo enfatiza la autoridad, no la casualidad. La naturaleza no responde de forma independiente, sino bajo órdenes. Momentos como estos son inquietantes porque revelan la rapidez con la que las suposiciones pueden fallar. Los sistemas en los que la gente confía, carreteras, energía, rutina, dependen de mantener un equilibrio. Cuando ese equilibrio se altera de la noche a la mañana, surgen preguntas que poco tienen que ver con la temperatura. ¿Se trata simplemente de un fenómeno meteorológico inusual? A lo largo de los acantilados de Normandía, un proceso silencioso pero profundamente inquietante se desarrolla bajo aguas que aún parecen engañosamente tranquilas. La costa no se está derrumbando en un solo instante dramático. El agua se está adelgazando en las zonas bajas y a lo largo de los acantilados expuestos. El terreno parece retroceder tierra adentro, centímetro a centímetro, como si la frontera entre la tierra y el océano se borrara lentamente. Desde la distancia, la escena parece inalterada. De cerca, las señales son más difíciles de ignorar. La arena se oscurece y se compacta. Las hierbas nativas pierden su adherencia y los bordes de los acantilados comienzan a desmoronarse en capas irregulares y quebradizas. En varias zonas, las autoridades han cerrado tramos de acceso costero donde las playas se han reducido y los acantilados se han vuelto inestables.
A lo largo de tramos de carreteras departamentales costeras, aparecen nuevas grietas de tensión cerca del arcén después de las mareas invernales habituales, lo que obliga a las cuadrillas a instalar barreras temporales donde la superficie de la carretera antes parecía segura. Los hidrogeólogos señalan que gran parte de los acantilados de Normandía descansa sobre una compleja mezcla de roca sedimentaria y suelos poco compactados, moldeados por la antigua elevación y la erosión. La intrusión de agua salada se mueve silenciosamente a través de estas capas, debilitando lo que sostiene la superficie. Con el tiempo, corrientes invisibles alteran lo que el suelo puede soportar, cambiando sutilmente el equilibrio entre la tierra y el mar. Los biólogos marinos han observado otra señal sutil. Las focas y otros mamíferos marinos, normalmente de hábitos predecibles, se han estado reuniendo inusualmente cerca de la costa y en calas poco profundas, permaneciendo allí más tiempo del esperado. Estos animales son muy sensibles a los cambios en la acústica submarina, los gradientes de temperatura y la estabilidad del lecho marino. Su comportamiento alterado sugiere que las condiciones en alta mar han cambiado lo suficiente como para impulsar la vida tierra adentro. Nada dramático anuncia esta pérdida. No hay olas rompientes ni terremotos, la tierra simplemente está cediendo. Lo que más preocupa a los expertos no es que la erosión esté ocurriendo, siempre ha ocurrido, sino que ocurre sin previo aviso. No hay temblores, no hay un evento singular, solo una rendición gradual. Los cimientos que una vez separaron la tierra firme del mar abierto se están debilitando silenciosamente. Lo que la gente creía que era un límite fijo se está volviendo negociable, y luego poco fiable. Las escrituras han usado desde hace mucho tiempo los cimientos como símbolos de confianza y seguridad. Cuando los cimientos fallan silenciosamente, se presentan como advertencias antes de que llegue la ruina visible. Jesús enseñó que una casa construida sobre arena puede resistir un tiempo, pero no puede soportar la presión. El peligro no es el colapso inmediato, sino la ilusión de seguridad que persiste hasta el momento en que se derrumba. Lo que hace que este momento sea tan grave es el contraste entre la apariencia y la realidad. Sobre la superficie, la vida continúa como siempre. Abajo, el equilibrio se altera. La pregunta no es por qué la Tierra puede desaparecer. Siempre pudo, sino por qué está sucediendo ahora en silencio cuando todo parece estable. Y a medida que el límite exterior se suaviza, la atención se dirige inevitablemente hacia el interior. Porque cuando la inestabilidad comienza bajo el agua, rara vez se limita al mar. En partes del suroeste, la tierra está comenzando a derrumbarse de maneras que parecen repentinas y perturbadoramente familiares. Se han abierto socavones cerca de caminos rurales, corredores de oleoductos y en las afueras de pueblos en crecimiento, mientras que grandes extensiones de tierra se hunden casi imperceptiblemente con el tiempo. En algunas partes del país, los residentes han visto cómo grietas largas y rectas se ensanchan en el suelo seco. Día tras día, no por terremotos ni tormentas, sino por algo que se mueve muy por debajo de sus pies. Lo que antes parecía inamovible ahora alberga una silenciosa sensación de duda. Un patrón claro ha surgido en muchos de estos incidentes. Numerosos derrumbes aparecen cerca de zonas de extracción intensiva de aguas subterráneas o sobre antiguas minas. Cuando se extraen grandes cantidades de agua de acuíferos profundos, la presión que antaño ayudaba a sostener las capas subterráneas desaparece. Un detalle sorprendente emerge en el propio paisaje. En varias zonas afectadas, estanques y embalses poco profundos, característicos del paisaje rural, han descendido notablemente, sus orillas retrocediendo del barro expuesto y agrietado. Los árboles se inclinan en ángulos extraños donde el suelo bajo sus raíces se ha movido, marcando el movimiento de una tierra que aún parece tranquila a primera vista. Los ingenieros pueden explicar la mecánica: acuíferos agotados, caliza disuelta, vacíos que se ensanchan hasta que la superficie ya no puede soportar su propio peso. Sin embargo, para quienes viven sobre estas zonas, el miedo es más profundo que la geología. Es la comprensión de que la estabilidad puede tomarse prestada temporalmente, en lugar de estar garantizada. La tierra puede parecer sólida, pero su fortaleza depende enteramente de lo que permanece oculto debajo. Las escrituras han usado esta imagen como advertencia desde hace mucho tiempo. La Biblia habla de cimientos que parecen firmes mientras la podredumbre actúa invisiblemente bajo ellos. Jesús enseñó que una estructura construida sobre arena puede permanecer firme por un tiempo, pero el colapso se vuelve inevitable cuando aumenta la presión. En el lenguaje bíblico,
El colapso rara vez se describe como repentino, se revela cuando lo que ya estaba debilitado ya no puede soportar la carga. Lo que hace que estas áreas sean difíciles de ignorar es la repetición. No se trata de percances aislados. Son fallas silenciosas que ocurren una y otra vez, a menudo en paisajes moldeados por décadas de extracción y agotamiento invisibles. El patrón sugiere una exposición, fuerzas que han estado trabajando durante mucho tiempo y finalmente se hacen visibles. Así que la pregunta no es si el suelo puede colapsar. Siempre pudo. La pregunta más profunda es por qué está sucediendo ahora tan silenciosamente en estos son lugares donde la actividad humana ha erosionado gradualmente lo que una vez brindó apoyo. Las escrituras sugieren que estos momentos tienen como objetivo despertar la atención. Un recordatorio de que lo que parece seguro en la superficie puede estar ya comprometido en el fondo. Y cuando los cimientos comienzan a desmoronarse, todo lo construido sobre ellos se ve obligado a enfrentar esta realidad. Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y síguenos mientras exploramos qué podría suceder a continuación. Ahora, a lo largo de las orillas del Ródano, el agua ha comenzado a cambiar de maneras que las comunidades locales ya no pueden ignorar. En remansos y zonas poco profundas, la superficie ha adquirido un tono opaco y oxidado. Los rojos y marrones se extienden de forma desigual en áreas que apenas unas semanas antes estaban despejadas. Se han encontrado peces flotando cerca de las orillas. Para los pescadores que faenan en estas aguas a diario, el cambio no es teórico. Quienes recogen sus redes al amanecer reportan capturas inusualmente claras, cubiertas con un residuo oscuro que mancha los guantes y las tablas de la cubierta. Un pescador describió cómo había sacado una nasa para langostas y dijo que las conchas parecían chamuscadas, como si las hubieran sumergido en óxido. Varias tripulaciones han dejado de salir por completo, no por los cierres oficiales, sino porque la captura ya no parece segura ni predecible. El agua que conocen se comporta de forma diferente, y lo detectan antes que sus instrumentos. Lo que ha desconcertado a los científicos es que se esconde bajo la superficie descolorida. Los análisis del lodo y los sedimentos muestran altos niveles de hierro, manganeso y otros metales traza ligados al limo. En condiciones normales, estos elementos permanecen atrapados. Pero cuando los niveles de oxígeno bajan y la química del agua cambia, pueden liberarse en la columna de agua, interactuando con nutrientes y microorganismos. El resultado es una reacción biológica muy similar a las floraciones tóxicas. Mientras los investigadores continúan investigando el detonante preciso, hay una pausa porque el agua no rugió ni hirvió. No se estrelló contra la orilla. Simplemente alteró su apariencia como si revelara algo que había absorbido silenciosamente con el tiempo. Los científicos señalan una convergencia de factores: calor prolongado, circulación estancada, acumulación de nutrientes y, ahora, la movilización de metales enterrados durante mucho tiempo en el sedimento. En conjunto, sugieren que el problema no es solo lo que entra al Ródano hoy, sino lo que se ha acumulado desapercibido durante años, a la espera de que las condiciones cambien. En las escrituras, el agua a menudo representa lo oculto, profundidades inimaginables, fuerzas que escapan al control humano. Cuando la Biblia describe aguas que cambian de color o de carácter, suele ser un momento de exposición más que un juicio repentino. El Antiguo Testamento habla con absoluta claridad. Las aguas del Nilo se convertirán en sangre. Los peces del río morirán y el río se volverá fétido. Éxodo 7 y 18. La atención no se centra en el espectáculo, sino en la revelación: aquello que una vez sostuvo la vida se convierte en la evidencia de que el equilibrio se ha alterado. Estos momentos rara vez son ruidosos al principio. Llegan como un desvanecimiento, como redes vacías donde antes había movimiento, como la inquietante sensación de que la frontera entre el sedimento y el agua ya no se sostiene. Lo enterrado no permanece enterrado, así que la pregunta surge naturalmente con la corriente: ¿qué ha cambiado bajo las aguas del Ródano? Y si el río comienza a liberar lo que una vez retuvo en silencio, ¿qué otras acumulaciones ocultas, químicas, ambientales o morales, se están acercando al punto en que también ellas ya no pueden permanecer invisibles? Las escrituras sugieren que las señales aparecen antes de que las consecuencias se manifiesten por completo, no para causar pánico, sino para llamar la atención. Las aguas que se oscurecen a lo largo de esta orilla podrían ser una de esas señales. Tranquilas, inquietantes e imposibles de ignorar, nos recuerdan que lo oculto no permanece en silencio para siempre.
En un pueblo de Provenza, excursionistas y residentes cerca de las mesetas y las colinas comenzaron a notar algo igualmente inesperado, pero muy diferente de los deslizamientos de tierra. El suelo mismo se está abriendo. Han aparecido fisuras largas y estrechas en el terreno árido, cortando la tierra, la grava y la escasa vegetación. Estas no son rupturas caóticas. Muchas de las fisuras discurren en trayectorias limpias y lineales, extendiéndose por decenas, a veces cientos de metros, como si la tierra hubiera sido arrancada lentamente en lugar de violentamente. Lo que ha llamado la atención es la familiaridad de estas fracturas. Los observadores que han monitoreado las condiciones en el lago Serre Poncon observan sorprendentes similitudes. Las grietas con bordes rectos, las capas de sedimento expuestas en sección transversal y las líneas minerales pálidas que trazan las paredes de las fracturas son casi idénticas a las que se revelan bajo el embalse en retroceso. En ambos lugares, las rupturas parecen seguir líneas de tensión internas formadas durante largos periodos, y solo se hacen visibles cuando se elimina la presión o el soporte. En este pueblo de Provenza, el suelo no se abrió de la noche a la mañana. Los residentes describen despertarse y encontrar grietas que no estaban allí la noche anterior, ensanchadas lo suficiente como para arrancar el tacón de una bota o tragarse postes de cerca en su base. Lo que desconcierta a los científicos es que no acompañó al evento. No hubo terremotos, ni actividad explosiva, ni tormentas lo suficientemente fuertes como para fracturar el suelo endurecido. Los instrumentos sísmicos permanecieron en silencio. La Tierra simplemente se separó. Los geólogos señalan factores contribuyentes como la sequía prolongada, la disminución de los niveles freáticos y la compactación del suelo, condiciones que provocan que las capas subterráneas se asienten de forma desigual hasta que la tensión se libera en la superficie. Sin embargo, incluso entre los expertos, existe consenso en que la escala y la geometría de algunas de estas grietas son inusuales. En varios lugares, las grietas exponen capas de sedimentos apiladas como las páginas de un libro. Esto refleja lo que se observó bajo el lago Serre Poncon al retirarse el agua. No se trata de daños aleatorios, sino de un registro de estrés revelado por la ausencia. El suelo no se derrumbó de forma explosiva. Reveló lo que ya se estaba formando bajo la superficie. Las escrituras a menudo tratan el suelo mismo como testigo. Cuando la tierra se abre o se fractura, no se describe como un accidente, sino como una exposición. El Antiguo Testamento habla directamente de esta imagen. La tierra se abre. La tierra se quiebra. La tierra se sacude violentamente. Isaías 12 y 19. Y de nuevo, mira la tierra, y tiembla. Toca las montañas, y humean. Salmo 104, 32. El énfasis no está en la destrucción por sí misma, sino en la respuesta, en la creación reaccionando a fuerzas que escapan al control humano. Lo que ocurre en este pueblo de Provenza no se asemeja a una catástrofe repentina. Se asemeja a una liberación, tranquila, mesurada y reveladora. Cuando el suelo mismo comienza a abrirse sin ruido ni aviso, desafía la suposición de que la estabilidad es permanente, como el lecho de un lago expuesto. Estas grietas sugieren que lo que una vez pareció sólido dependía de condiciones que ya no existen. Y así surge naturalmente la pregunta más profunda. Si la Tierra puede abrirse sin temblar, si la tensión puede acumularse silenciosamente durante años antes de revelarse en líneas limpias e inconfundibles, ¿qué más hemos asumido como seguro simplemente porque aún no se ha expuesto? Lo que se desató en el Valle del Loira no fueron las inundaciones graduales que la gente suele anticipar. La lluvia cayó en ráfagas densas e implacables, lo suficientemente fuertes como para sumergir arroyos y afluentes antes de que las advertencias pudieran extenderse por completo. En comunidades cercanas a las cuencas del Loira, el agua se precipitó por los pasos bajos y las carreteras secundarias, primero las rutas cotidianas de las que la gente depende, aislando barrios en minutos. Los bomberos voluntarios de varias localidades informaron haber abandonado camiones a medida que el agua subía más rápido de lo que los motores podían revertir. No se trató de una subida lenta y controlada en días. Se produjo en ráfagas abruptas, desbordando los canales de drenaje y las zanjas nunca diseñadas para tal carga. Las zonas muy alejadas de las zonas de inundación cartografiadas fueron tomadas por sorpresa. Un detalle, repetido de condado en condado, parecía particularmente real.
Las bombas de sumidero funcionaron continuamente hasta que se produjo un corte de electricidad, dejando que los sótanos se llenaran desde abajo mientras la lluvia continuaba cayendo arriba. Lo que se había considerado una protección resultó frágil bajo una presión sostenida. Lo que hizo el evento más preocupante fue su magnitud, desde las zonas donde la piedra caliza permite que el agua desaparezca bajo tierra y reaparezca sin previo aviso hasta las tierras de cultivo más llanas a lo largo de los principales ríos. Los cortes de suministro se produjeron casi simultáneamente. Terreno diferente, sistemas diferentes, el mismo resultado. Parecía menos un desastre único y más como muchos pequeños límites que ceden. De inmediato, hay una pausa porque ninguna señal dramática anunció el peligro. Ni una sola ruptura de diques, ni un rugiente muro de agua, solo límites silenciosamente borrados. A medida que la inundación continuaba, una sombría comprensión se asentó. Los mapas de inundaciones, los promedios históricos y las suposiciones de planificación se construyeron sobre condiciones que ya no eran aplicables. Las carreteras designadas como rutas de evacuación fueron las primeras en desaparecer. Los edificios construidos justo más allá de las líneas de peligro seguían recibiendo agua. El miedo se extendía más allá de la pérdida inmediata hacia una incertidumbre más profunda. Si esos márgenes fallaron tan rápidamente, ¿qué más se había asumido como seguro cuando no lo era? Las escrituras a menudo presentan el agua que traspasa sus límites como una exposición en lugar de un caos, revelando lo que parecía seguro pero que nunca lo fue realmente. El Antiguo Testamento habla claramente: dominas la soberbia del mar. Cuando sube su crecida, la calmas. Salmo 89, 9. Y también, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43, 2. La promesa no niega la crecida de las aguas. Reconoce que los límites se pondrán a prueba. Así que la pregunta no es simplemente cuánta lluvia cayó en el valle del Loira. La pregunta más profunda es por qué las salvaguardias fallaron tan generalizada y rápidamente. ¿Y si los límites que antes se creían firmes pudieran disolverse sin más? ¿Qué otras protecciones, físicas o espirituales, podrían ser ya más débiles de lo que suponemos? Cuando las aguas de la inundación finalmente remitieron, muchos creyeron que el peligro había pasado. No fue así. El agua ya había empapado el suelo más allá de su capacidad, drenando la fuerza de la superficie. Una vez que el peso se desplazó y el movimiento se reanudó, la tierra misma comenzó a ceder. En varios condados, los equipos de emergencia notaron una señal sutil pero reveladora. Postes de cercas y señales viales que se habían mantenido rectos durante décadas se inclinaron repentinamente en ángulos pronunciados, evidencia silenciosa de que el suelo que los sostenía se había movido. Colinas que habían parecido inalteradas durante generaciones cedieron sin previo aviso. No hubo terremotos ni crujidos. Las laderas simplemente cedieron. Lodo, rocas y escombros se deslizaron, engullendo carreteras secundarias y cortando las únicas rutas de acceso a algunas casas de campo aisladas. Los residentes describieron cómo se aventuraron a salir después de que cesó la lluvia, solo para descubrir que la carretera de la que dependían había desaparecido, derrumbada ladera abajo. El colapso no se detuvo en las laderas. Pequeños puentes se desplazaron lo suficiente como para ser considerados inseguros. Las alcantarillas se agrietaron bajo cargas que nunca fueron diseñadas para soportar. En varios lugares, los canales de drenaje invirtieron su dirección, erosionando el pavimento desde abajo. Una falla transfirió la tensión a la siguiente, desencadenando una reacción en cadena en comunidades que parecían desconectadas en un mapa, pero que dependían de la misma infraestructura obsoleta. Cuando los ingenieros evaluaron los daños, su conclusión fue desalentadora. La lluvia no causó los derrumbes, los expuso. Muchas carreteras, terraplenes y sistemas de drenaje se habían construido décadas atrás para condiciones que ya no existen. Fracturas capilares, suelos compactados y fatiga del material se habían acumulado silenciosamente durante años. La inundación simplemente ejerció la presión suficiente para exponer estas debilidades a la vez. Por eso todo pareció colapsar a la vez. El daño no fue repentino. Estaba esperando. Cuando llegó la carga, tanto el suelo como lo que descansaba sobre él cedieron simultáneamente. Las escrituras suelen presentar las tormentas de esta manera. No crean debilidad. La descubren.
Jesús habló de una casa construida sobre arena y otra sobre roca. La tormenta no decidió cuál caería. Reveló la verdad de los cimientos. El Antiguo Testamento refuerza esta advertencia: pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Isaías 28, 17. La exposición llega cuando la falsa seguridad ya no puede soportar el peso. Y de nuevo, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron esa casa, no para inventar la falla, sino para exponerla. Esto deja una pregunta que no se puede ignorar. Cuando los sistemas en los que hemos confiado durante generaciones se derrumban casi simultáneamente, ¿qué revela esto sobre los cimientos sobre los que nos asentamos y cuánto tiempo han permanecido en pie? ¿Ya se estaban derrumbando bajo la superficie? Mientras gran parte del país lidiaba con inundaciones y terreno inestable, las cumbres de los Alpes se enfrentaban a un peligro diferente, que no se desarrollaba en tierra, sino a lo largo del hielo eterno. La amenaza no fue repentina ni explosiva. Fue gradual, metódica y casi silenciosa. Grandes bloques de hielo, que antes se creían estables, comenzaron a inclinarse, pivotando mientras su equilibrio se desmoronaba silenciosamente. No se trataba de una anomalía aislada detectada y descartada. Estaciones de monitoreo y montañeros locales reportaron repetidos incidentes de enormes bloques de hielo que giraban sin previo aviso. Un detalle muy real y documentado destaca: cuando un bloque de hielo se inclina, puede liberar una energía tremenda, enviando ondas radiantes hacia afuera y exponiendo hielo de un azul profundo negruzco que no ha visto la luz del sol durante siglos. En varios casos, pequeñas embarcaciones en lagos de gran altitud se vieron obligadas a retirarse abruptamente ante oleajes inesperados que surgían de aguas que, momentos antes, parecían tranquilas y quietas. La causa es simple, pero profundamente preocupante. El hielo se derrite de forma desigual. El agua más caliente erosiona primero las partes sumergidas, desplazando gradualmente el centro de gravedad. Lo que parece sólido e inmóvil sobre la superficie oculta una creciente inestabilidad debajo. Cuando este equilibrio finalmente alcanza su límite, el bloque rueda lentamente, dejando al descubierto inevitablemente lo que estaba oculto. Los investigadores explican que estos vuelcos ocurren con mayor frecuencia a medida que los gradientes de temperatura se agudizan y el derretimiento subterráneo se acelera. Lo que más les preocupa no es el movimiento en sí, sino lo que revela: el hielo nunca fue verdaderamente estable. El momento de la inversión no creó el problema, expuso un proceso que se había estado desarrollando silenciosamente durante mucho tiempo. Las escrituras a menudo hablan en este mismo lenguaje de un desequilibrio oculto que cede bajo presión. La Biblia no siempre presenta el juicio como un desastre repentino, sino más bien como una revelación. El Antiguo Testamento dice claramente: sí, los pusiste en caminos resbaladizos, los arrojaste a la ruina. Salmo 73, 18. Y de nuevo, derrama desprecio sobre los poderosos y los hace vagar por desiertos sin caminos. Salmo 107, 40. La caída no es causada por un empujón, sino por un agarre que nunca fue seguro. Esto es lo que hace que las cascadas de hielo en los picos alpinos sean tan inquietantes. No son actos de violencia, sino revelaciones. Muestran la facilidad con la que algo que parece firme puede derrumbarse cuando sus cimientos se mueven sin previo aviso. Y dejan una pregunta leccionadora flotando en el aire frío. Si incluso el hielo más antiguo y frío puede voltearse sin previo aviso, ¿qué otra cosa que se creía estable durante tanto tiempo podría estar perdiendo su equilibrio bajo la superficie? Después de que las inundaciones remodelaran el suelo y largas extensiones de nieve azotaran regiones enteras, otra perturbación emergió, esta vez en el aire mismo, en zonas no acostumbradas a la actividad regular de tornados. Vórtices de viento breves pero dañinos se formaron sin previo aviso, dejando a los residentes conmocionados y buscando una explicación. Estos no eran el tipo de eventos que acaparan los titulares. Fueron intrusiones breves, repentinas y localizadas, que llegaron donde la preparación parecía inútil. Lo que hizo que estos eventos fueran particularmente desconcertantes fue el contexto. No había imponentes nubes cumulonimbus, ni truenos retumbantes, ni sistemas de tormentas organizados que se extendieran por el radar. En varios casos, los testigos describieron un cielo azul despejado o una fina capa de nubes momentos antes de que aparecieran los vientos. Luego, el aire en rotación impactó el suelo, levantó tejas,
retorció cobertizos metálicos y partió árboles jóvenes, para luego disiparse en cuestión de minutos. Un detalle concreto sobresalió después. Las trayectorias de los daños eran estrechas y nítidas, a veces de tan solo unas pocas decenas de metros de ancho. Los escombros yacían en patrones convergentes y curvos, marcas típicamente asociadas con vórtices débiles y de corta duración, más que con los clásicos tornados provocados por tormentas. En algunas casas de campo, una vivienda resultó dañada mientras que la vecina permaneció intacta, lo que acentuó la sensación de que el aire se había movido con una selectividad inquietante. Hay una pausa aquí porque nada advirtió a quienes observaban el cielo. No hubo acumulación de nieve, ni aproximación, solo movimiento donde antes había calma. Los meteorólogos trabajaban para interpretar lo sucedido. Los ingredientes habituales. En la formación de tornados, la fuerte inestabilidad, la profunda cizalladura del viento y las grandes células de tormenta giratorias estuvieron prácticamente ausentes. Algunos expertos señalaron vórtices inusuales en la capa límite o fenómenos desencadenados por sutiles contrastes de temperatura cerca de la superficie. Aún así, reconocieron que estas explicaciones eran incompletas. En esos momentos, la atmósfera parecía relajar sus reglas en lugar de seguirlas. Lo que persistió no fue la fuerza de los vientos, sino su imprevisibilidad. No se trataba de eventos que se pudieran rastrear con horas de antelación ni de los cuales se pudiera buscar refugio con seguridad. Se formaron sin previo aviso y desaparecieron sin solución, dejando tras de sí daños que parecían desconectados de cualquier causa conocida. El aire mismo parecía inestable. Como si un equilibrio que se daba por sentado durante mucho tiempo se hubiera alterado. En las Escrituras, estas perturbaciones no se consideran ruido sin sentido. Cuando la creación se desvía de su orden previsto, la Biblia lo presenta como una señal, una exposición destinada a despertar la conciencia en lugar de provocar miedo. El Antiguo Testamento habla directamente sobre este tema: haré temblar los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. Isaías 1:13. Y de nuevo, saca el viento de sus depósitos. Salmo 135, 7. El movimiento de los elementos no se describe como un accidente, sino como una respuesta. Estos vientos siguieron este patrón. No se detuvieron. No se explicaron. Aparecieron brevemente, perturbaron lo familiar y se retiraron, dejando preguntas. Y cuando incluso el aire se mueve sin una causa clara, desafía la suposición de que los sistemas que nos rodean siempre operan según las mismas reglas fiables. Esto nos lleva a una pregunta leccionadora. Si la atmósfera misma puede salirse de los patrones conocidos sin previo aviso, ¿qué sugiere esto sobre los sistemas más amplios de los que dependemos? ¿Y qué tan preparados estamos para lo que pueda venir después? Sigan atentos, porque la próxima señal no viene del cielo, sino de debajo de la tierra, donde lo que ha estado oculto durante mucho tiempo comienza a emerger. A medida que el diluvio ablandaba la tierra y vientos inusuales perturbaban el aire, algo inesperado comenzó a emerger desde debajo de la tierra misma. En varias zonas donde la tierra se abrió, se formaron profundas fisuras que expusieron características distintas a las fracturas geológicas comunes. No se trataba de las rupturas ásperas e irregulares dejadas por la erosión o la tensión aleatoria. Lo que aparecía debajo parecía deliberado, casi calculado. Quienes observaron detenidamente las aberturas notaron un detalle llamativo. Las paredes internas de las grietas eran lisas y nítidamente definidas, con bordes que parecían moldeados en lugar de rasgados. En lugar de tierra desmoronada y escombros derrumbados, había planos limpios y ángulos definidos que contrastaban marcadamente con el terreno circundante. Una observación muy real, repetida por los socorristas, fue la siguiente: el agua de lluvia fresca corría limpiamente por las superficies expuestas en lugar de volverse inmediatamente marrón y turbia, algo que rara vez ocurre cuando la tierra suelta cede. Más profundamente en las capas expuestas, comenzaron a aparecer marcas. No estaban dispersas. No eran aleatorias. Se repetían. Líneas e impresiones emergían a intervalos regulares, alineadas como si estuvieran colocadas intencionalmente. Los patrones parecían prensados en el material endurecido en lugar de arañados. Lo que hizo que el descubrimiento fuera más difícil de descartar fue que marcas similares aparecieron en lugares separados, descubiertas independientemente, pero con la misma separación y forma. Hay una pausa aquí porque la Tierra no ha revelado desorden. Ha revelado orden donde no se esperaba.
Los expertos e historiadores locales actuaron rápidamente para descartar explicaciones familiares. Las marcas no se parecían a los grabados antiguos conocidos, que suelen ser superficiales y siguen patrones culturales identificables. No correspondían a las cicatrices de la agricultura, la minería o la maquinaria moderna. No existían registros de cimientos, túneles o estructuras enterradas en estas áreas. Lo más preocupante de todo es que las marcas se encontraron a metros bajo la superficie, selladas en capas compactadas que no deberían haber sido alteradas durante generaciones. Esta profundidad es importante. El suelo no se acumula rápidamente. Las capas se forman lentamente, comprimiendo lo que yace debajo durante largos periodos de tiempo. Para que existan impresiones tan por debajo de la superficie. La palabra rehacer significa que fueron colocados allí antes de que la Tierra se asentara en su forma actual. Lo que los creó no fue reciente, y lo que los ocultó lo hizo gradualmente, como si el tiempo mismo quisiera que permanecieran ocultos. Las Escrituras hablan directamente de momentos como este. La Biblia enseña que lo oculto no se olvida, solo se reserva. Lo que fue, es ahora, y lo que será, ya fue. Y Dios trae de vuelta lo que pasó. Eclesiastés 3:15. El Antiguo Testamento agudiza aún más la advertencia. Porque el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. La revelación en el lenguaje bíblico no ocurre por casualidad. Llega por cita. Esto es lo que hace que estos descubrimientos sean tan inquietantes. No fueron descubiertos mediante una excavación cuidadosa ni una búsqueda deliberada. La tierra misma los abrió y los reveló. Las inundaciones, la presión y el colapso triunfaron donde la curiosidad humana nunca había llegado. La tierra liberó lo que había retenido en silencio. Así que la pregunta se extiende más allá de la geología o la arqueología. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cosas que llevaban siglos selladas empiezan a salir a la superficie justo cuando el suelo mismo se desmorona? ¿Y si la Tierra está empezando a devolver lo que ha albergado durante siglos, que más enterrado, ignorado u olvidado podría pronto aparecer a medida que el cambio continúa? Permanezcan en este momento porque cuando las señales convergen, las Escrituras son claras en una cosa: el momento de prestar atención ya ha llegado. Cerca de París, donde anoche la tierra se abrió como cada vez lo hace más. Y risas, música, música, música en toda Francia, una serie de sucesos inusuales ha comenzado a desarrollarse en el norte y el macizo central. Sumideros y deslizamientos de tierra aparecen sin previo aviso, haciendo que el suelo que antes parecía sólido ahora sea inestable. A medida que la tierra se debilita a lo largo de la costa francesa, criaturas de las profundidades han aparecido donde no deberían estar. Más al interior, árboles centenarios, algunos con siglos de antigüedad, se han marchitado y muerto en cuestión de días. Y bajo tierra, se ha descubierto una losa de piedra con un símbolo vinculado al fin de los tiempos, tras generaciones bajo tierra. Estos eventos no se extienden a lo largo de décadas. Están sucediendo silenciosamente juntos. La pregunta ya no es solo qué está sucediendo, sino por qué ahora. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y quédate con nosotros porque lo que viene después podría cambiar tu forma de ver este momento. En partes del norte y sur de Francia, la tierra misma comenzó a fallar sin previo aviso. Se abrieron socavones bajo tranquilas calles residenciales, las laderas cedieron lentamente, arrastrando tierra, árboles y cables eléctricos. En algunas áreas, el suelo se hundió lo suficiente como para agrietar los cimientos y romper las tuberías de agua, obligando a las familias a evacuar con poco tiempo para reaccionar. Lo que una vez fue una tierra de confianza se volvió incierto. Lo que hace que estos eventos sean particularmente perturbadores es lo que no sucedió. No hubo terremotos, ni huracanes, ni tormentas repentinas que explicaran el colapso. En cambio, el colapso se produjo silenciosamente. Durante años, el agua había estado moviéndose bajo la superficie, disolviendo la roca, aflojando el suelo, creando vacíos que nadie podía ver. Luego, sin drama ni advertencia, la tierra falló. Los expertos explican el proceso en términos de erosión, lecho rocoso soluble y vacíos subterráneos. Pero para quienes viven en la superficie, el miedo va más allá de la geología. Los residentes hablan de una inquietud más profunda, darse cuenta de que la estabilidad misma puede ser una ilusión.
La superficie puede parecer sólida mientras que algo esencial debajo ya se está desmoronando. La Biblia a menudo usa esta misma imagen como advertencia. Las Escrituras hablan de cimientos que parecen firmes, pero que ya están comprometidos por debajo. El profeta Isaías describe un colapso que se produce silenciosamente, no violentamente, como una brecha a punto de caer, que sobresale en un muro alto cuya ruptura se produce repentinamente en un instante. El muro parece intacto hasta que la debilidad oculta cede de golpe. Esto nos recuerda que el colapso rara vez comienza en el momento en que se hace visible. Comienza mucho antes, oculto a la vista, hasta que la carga se vuelve demasiado pesada. Por eso es difícil descartar estos eventos como accidentes aislados. Ocurren silenciosamente, repetidamente y en diferentes múltiples regiones al mismo tiempo. El patrón no grita. Revela. Expone debilidades que ya estaban presentes, pero eran invisibles. La pregunta, entonces, no es por qué el suelo se derrumba. La naturaleza siempre ha hecho esto. La pregunta más profunda es por qué está sucediendo ahora en múltiples regiones sin una advertencia drástica y de forma tan silenciosa. ¿Por qué los cimientos se derrumban todos a la vez sin una señal clara? Según las Escrituras, momentos como este deben despertar la reflexión. El profeta Ageo registra las palabras de Dios: consideren sus caminos. Este es un llamado a no entrar en pánico, sino a observar detenidamente sobre qué construimos y qué hay debajo. Porque lo que parece seguro en la superficie puede ser ya inestable por debajo. Y cuando los cimientos fallan, todo lo construido sobre ellos se ve obligado a confrontar la verdad. A medida que el suelo continúa moviéndose silenciosamente bajo ciudades y barrios, la siguiente señal no surge de debajo de nuestros pies, sino de aún más profundo, donde lo que ha permanecido oculto durante mucho tiempo comienza a emerger. A lo largo de la costa francesa, un patrón inusual ha emergido silenciosamente. En las últimas semanas, se han descubierto a lo largo de la costa varias criaturas de aguas profundas, especies que normalmente se encuentran muy por debajo del alcance de la luz solar. Vivas y prácticamente ilesas, no se sabe que estos animales migren a tierra. Están adaptadas a la oscuridad, la presión extrema y el aislamiento. Sin embargo, ahora aparecen tranquilamente en aguas poco profundas, donde no deberían estar. Lo inusual de estas apariciones no es un solo informe, sino la cantidad de ellas ocurridas en tan poco tiempo. Una voluntaria marina en la costa describió un encuentro con sencillez. Mientras ayudaba con las limpiezas rutinarias de la costa, observó una criatura descansando cerca de la línea de flotación, moviéndose lentamente, pero sin mostrar signos de angustia. Estas criaturas no presentan marcas de trauma. No huyen de tormentas, depredadores ni contaminación. Simplemente parecen como si algo bajo el océano se hubiera movido y las hubiera desplazado silenciosamente. Los científicos continúan explorando posibles explicaciones. Algunas apuntan a sutiles cambios de temperatura, actividad sísmica submarina o alteraciones en las corrientes oceánicas profundas. Sin embargo, incluso con estas teorías, la cronología sigue siendo difícil de ubicar en un marco a largo plazo. Estos eventos no se extienden a lo largo de décadas. Se agrupan en la misma estrecha ventana. En las Escrituras, el mar suele representar lo oculto, profundidades invisibles, misterios desconocidos, fuerzas que escapan al control humano. Cuando la Biblia habla del mar que revela lo que contiene, suele referirse a un momento de revelación. El profeta Amós registra estas palabras: aunque caben hasta el Seol, de allí los librará mi mano, aunque suban al cielo, de allí los haré descender. Y si se esconden en las profundidades del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. El pasaje no describe violencia, sino exposición. Habla de que nada permanece oculto para siempre. Ni la altura, ni la profundidad, ni la distancia. Incluso el vasto e inaccesible mar no es un lugar donde las cosas permanezcan ocultas indefinidamente. Estos momentos no siempre son violentos ni dramáticos. A veces son tranquilos, casi apacibles, pero profundamente inquietantes. Sugieren que los límites que antes se creían estables están comenzando a aflojarse. Cuando las criaturas adaptadas a las profundidades del océano emergen sin miedo ni heridas, surge una pregunta: ¿qué ha cambiado ahí abajo? Y si el mar libera lo que una vez ocultó, ¿qué más podría estar preparándose para emerger? En las Escrituras, la revelación a menudo precede al juicio.
Las señales aparecen antes de que se llegue a conclusiones, no para infundir miedo, sino para llamar la atención. El silencioso surgimiento de las profundidades a lo largo de la costa francesa puede ser uno de esos momentos, recordándonos que lo oculto no permanece oculto para siempre, sino que se revela a su debido tiempo. A medida que las señales continúan surgiendo de las profundidades, el siguiente momento de advertencia aparece en tierra, tranquilo, quieto y difícil de ignorar. En algunas partes de los bosques franceses, un bosque de árboles viejos, algunos con varios siglos de antigüedad, se deterioraron y murieron en un periodo sorprendentemente corto. En tan solo unos días, árboles que habían soportado generaciones de tormentas, inviernos fríos y climas cambiantes se quedaron repentinamente en silencio. Lo que hace que este evento sea particularmente perturbador es lo que no ocurrió. No hubo ningún incendio forestal que arrasara la región. No hubo una infestación visible que se extendiera de tronco en tronco, ni una larga temporada de descomposición. Los árboles no se debilitaron gradualmente. Simplemente se marchitaron. La vida que había perdurado a través de los siglos terminó en cuestión de días. Un guarda forestal describió el cambio con cautela. Comentó que los árboles no mostraban el lento declive al que se había acostumbrado. Sus agujas se volvieron marrones casi al instante.